Los experimentos del sueño de Arkansas. Esto pasó hace unos años. Los 4 fuimos elegidos personalmente para este experimento por el profesor Richardson porque todos habíamos estudiado con él, trabajado con él y, en la medida de lo posible, nos habíamos ganado su confianza. Dijo que este era diferente. Teníamos que mantenerlo en secreto. Quería minimizar los detalles. Lo único que nos dijo antes de entrar fue que nos exigía un mes de vida y que, si lo conseguía, dormir nunca volvería a ser una necesidad. Piénsalo, dijo, de 6 a 8 horas extra cada día. Te devolveré el sueldo antes de que termine el año. Si tenía razón, sin duda ganaría un premio Nobel. Cambiaría el mundo. Creíamos en él. Dormir se convertiría en un pasatiempo. Imagínate. Nos sentíamos afortunados de formar parte de ello. Entramos con la mayor ilusión. Estábamos tan emocionados por un nuevo futuro para la humanidad y para nosotros mismos. Fui el único que abandonó ese lugar. Semana 1. Desde que llegamos, hubo algo extraño en el aire. No era solo la humedad o el frío que se sentía al entrar, sino una sensación incómoda, como si el lugar estuviera observándonos. Sabíamos que esta experiencia sería diferente, que cambiaría algo en nosotros. El primer día, todo parecía normal. Llegamos con las expectativas de siempre, listos para los debates y las teorías que tantos discutían, pero algo no encajaba. La gente comenzó a actuar de manera rara. Al principio, no lo noté, pero en retrospectiva, todo estaba fuera de lugar. Había algo en sus miradas, una especie de desconcierto. Nadie hablaba del tema, pero todos lo sentíamos. Había algo extraño, algo acechando en las sombras. Pasaron días antes de que empezara a escuchar los murmullos. Un susurro que recorría el edificio, que parecía salir de las paredes mismas. Pensé que eran mis nervios, el cansancio acumulado. Quizás el ambiente, los límites del espacio cerrado, me estaban afectando. Pero entonces, una noche, fue distinto. Estaba en mi habitación, ya era tarde. La luz de la lámpara titilaba con cada parpadeo, creando sombras alargadas que se deslizaban por las paredes. Me costaba conciliar el sueño. De repente, algo me despertó. Una sensación de incomodidad. Al principio, pensé que era el frío, pero al abrir los ojos, vi algo más. En el rincón de la habitación, algo se movía. No pude distinguir qué era, pero su forma era inconfundible, una silueta alta, casi humana, pero con una extraña curvatura en sus hombros. Al principio, pensé que era una ilusión, algo creado por la oscuridad y mi mente cansada, pero no desaparecía. Se mantenía allí, quieta, como si estuviera esperando algo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Intenté cerrar los ojos, pensando que sería mejor no mirar, que desaparecería si dejaba de pensar en ella. Pero no lo hizo. La figura permaneció allí, inmóvil. No podía moverme, no podía hablar. Mi cuerpo estaba paralizado, atrapado en una especie de trance, mientras la figura seguía observándome. Fue entonces cuando escuché un susurro, un murmullo bajo. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era claro, no era humano. No era algo que mi cerebro pudiera entender de inmediato, algo que debía estar oculto detrás de una capa de oscuridad. La sensación de frío se intensificó, como si todo el aire alrededor mío se hubiera vuelto denso, pesado. No podía dejar de mirarla. El miedo me paralizaba, pero algo en mi interior me decía que si no miraba, no podría escapar. No sabía qué era, no sabía por qué estaba allí, pero sabía que era peligroso. Quería gritar, pero no podía. Las palabras se atoraban en mi garganta. De repente, la figura se movió, deslizándose hacia el centro de la habitación. Fue tan rápido que casi no pude reaccionar. El aire se volvió más frío, como si una corriente helada se hubiera infiltrado en la habitación, despojándome de cualquier calor. Cada paso de la figura parecía resonar dentro de mi cabeza, un sonido sordo, como si fuera una sombra más grande que la propia habitación. Me levanté de golpe, pero no sabía a dónde ir. La figura no se movía, pero podía sentir su presencia. Me arrastré hacia la puerta, sin mirar atrás. Cuando logré abrirla, salí corriendo al pasillo. Pero el pasillo estaba vacío. No había nadie. No había sonido, solo el eco de mis pasos. El miedo no desaparecía, pero no había forma de saber si lo que había visto era real o una alucinación. Corrí hasta llegar a la sala común. Allí estaban algunos de los demás, sentados y hablando, como si nada hubiera pasado. Nadie parecía notar mi estado, nadie veía lo que yo había visto.
Intenté hablar, pero no pude. Solo me quedé allí, temblando, preguntándome si habría sido solo una pesadilla, si todo era producto de mi mente sobrecargada. La sensación de que algo no estaba bien se mantenía. ¿Era el lugar? ¿Era el aislamiento? Lo que más me aterraba era que la figura estaba allí, en ese edificio, y no tenía idea de qué quería ni por qué me había elegido a mí. Pensé que podría estar loco, pero luego empecé a escuchar más historias. Las personas hablaban de cosas extrañas, de cómo sentían que algo estaba observándolos, de cómo ciertos rincones del edificio parecían distintos. Pero nadie parecía tomarlas en serio. Al día siguiente, traté de olvidar lo que había visto. Traté de concentrarme en las tareas, en los estudios, en todo lo que había venido a hacer allí. Pero no pude dejar de pensar en la figura. No podía dejar de preguntarme si lo que había vivido esa noche realmente había sucedido, o si mi mente simplemente me estaba jugando una mala pasada. Y lo peor de todo, ¿por qué siempre volvía a ese rincón de mi habitación? ¿Qué quería de mí? Semana 2. El miedo que sentía no desaparecía. De hecho, crecía con cada día que pasaba. La sensación de que algo me acechaba nunca se desvanecía por completo. Y la figura, no la podía olvidar. En las noches siguientes, traté de dormir, pero cada vez que lo hacía, sentía que algo estaba ahí. Una presencia. Siempre al borde de mi visión periférica. La ansiedad comenzó a apoderarse de mí. Pasé más tiempo en la biblioteca, refugiándome en los libros, esperando que la lectura me distrajera lo suficiente como para olvidarme de todo lo extraño. Pero incluso en la biblioteca, el silencio era opresivo. El aire estaba denso, como si el edificio estuviera guardando secretos. Sabía que no estaba solo. Al igual que en los primeros días, la gente parecía comportarse de forma extraña. Nadie hablaba de lo que sentía, pero todos lo sabíamos. Había algo raro en el edificio, algo que no podíamos explicar. Las historias empezaron a circular entre nosotros, historias sobre cosas extrañas que ocurrían en los pasillos, sobre susurros a medianoche, sobre puertas que se cerraban solas. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabíamos que algo estaba sucediendo. Una noche, mientras estaba en la biblioteca, escuché pasos. No pensé en ello al principio. Era tarde, y todos los demás ya se habían ido. Pero los pasos eran demasiado cerca, demasiado claros. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Solo la estantería, la luz amarillenta que iluminaba las páginas del libro que tenía en las manos. Y entonces, un susurro. Un susurro bajo, inconfundible. ¿Estás allí? Era un susurro, pero no de alguien que conociera. No era humano. No era como la voz de nadie que hubiera escuchado antes. Mi piel se erizó al instante, y mi corazón latió con fuerza. Pero lo peor fue cuando me di cuenta, no estaba sola. Y algo no quería que lo supiera. Semana 3. Nuestras reuniones para debates teóricos se hicieron cada vez más escasas. Tendíamos a aislarnos y a mirarnos con recelo. Aún sentía esa incomodidad y esa sensación extraña a diario. Y cada noche, la figura de pie sobre mí. Dormía aún menos. 1 hora, máximo. Dormía tan poco que la sorprende a menudo mientras huía. La última vez, estaba lo suficientemente despierto como para ver a dónde iba. Este rincón en particular de mi habitación siempre me pareció peculiar. Me sorprendí mirándolo incluso cuando no quería. Es un punto donde los ángulos son extraños. Me costaba enfocarlo. La figura se escabulló directamente hacia allí y desapareció. Cuando desperté del todo, me pregunté si lo había alucinado todo. Quizás la fase 3, alucinaciones. Me acerqué a ese rincón y lo observé con atención. Olía raro. A trementina. Cuanto más lo miraba, más me esforzaba por enfocar la vista. Estaba seguro de que algo se movía dentro. Y me observaba. Oí un sonido horrible, lleno de odio, proveniente del fondo del rincón. No esperé a entender que lo había provocado. Salí de esa habitación para siempre. A partir de entonces, todas mis siestas las hice en la biblioteca. Mientras estaba en la biblioteca, oí a JT hablando con alguien en el pasillo. Le hablaba de los ángulos otra vez. Dijo que hay más grados en el edificio de los que puede haber en un recinto cerrado estándar. 2,7488 grados más, dijo. Lo suficiente para volverte loco, pero no lo suficiente como para que sea obvio. Quienquiera que estuviera hablando dijo algo que no entendí, algo como, esos son los grados de desgarro. La voz estaba distorsionada de alguna manera, así que no puedo estar seguro.
De lo que sí estaba seguro era de que no reconocí esa voz en absoluto. Quienquiera que estuviera hablando con JT no era uno de nosotros. Quizás sea una tontería, pero tenía miedo. Me quedé allí, fingiendo dormir mientras JT pasaba. Y mientras pasaba, sentí que alguien o algo entraba en la habitación y se paraba sobre mí. Luego se fue. Después de un minuto más o menos diciéndome que estaba siendo un tonto, seguía JT. No lo vi por ningún lado. Me encontré con James y él también dijo que no lo había visto. ¿Has visto u oído a alguien que no debería estar aquí?, le pregunté. James me miró con una mezcla de sorpresa y terror. ¿Cómo lo supiste?, preguntó. No se lo he dicho a nadie. ¿Acerca de? Me dijo que había oído a su madre llamarlo. No un sonido débil que confundiera con el de su madre, sino su voz, tan clara como la mía, llamándolo. Casi le contestó, dijo. Casi. Entonces se detuvo. Lleva muerta 1 año, tío, dijo. Lo que sea que me estuviera llamando, no era mi madre. Vi que temblaba y tenía las manos apretadas. Le dije que aguantara. Podrían ser alucinaciones auditivas. Yo también había estado oyendo cosas. El llanto de un niño. Al principio, tan bajo, que pensé que eran las tuberías. Deberíamos convocar una reunión, dijo. Pensé en JT y en lo que había oído hacía un momento. Digámosle a Don, dije. Como efecto secundario de la máquina, tiene sentido, dijo Don después de que se lo dijéramos. Se supone que los sonidos no son audibles. Sin embargo, de alguna manera, nuestro cerebro debe estar captando sus patrones aleatorios e interpretándolos como algo. El cerebro asigna una memoria para que el patrón tenga significado. ¿Crees eso?, pregunté. Ni por un segundo, dijo James. Pero nos faltaban explicaciones racionales, y esa era bastante buena. Esperaba que tuviera razón. Unos días después, encontré a James en el gimnasio, dándole duro al saco de boxeo. Le pregunté si estaba bien. Me ignoró, así que volví a la sala de lectura. Unos minutos después, estaba detrás de mí. Esa voz que he estado escuchando no es la de mi madre, dijo. Claro que no, dije. Al fin y al cabo, ya lo habíamos decidido. No, quiero decir. No sé a qué me refiero. Es que mi madre era una persona amable. Aunque esta voz intente sonar como ella, no es para nada propia de ella. No es amable. No es humana. Dejé el libro y lo miré detenidamente para ver si hablaba en serio. Lo decía. Muchísimo. Me ha estado contando un montón de cosas, dijo. Me preguntó si recordabas el cobertizo. No pude decir nada a eso. Me quedé sin palabras. Nunca hablé de eso. Con razón. Me llevó años asimilar lo que pasó. Fue hace mucho tiempo. Estaba jugando detrás de nuestra casa en el bosque, como solía hacer. Me gustaba construir casitas de árbol de mala muerte. Me alejé un poco de la propiedad y llegué a un cobertizo. Nunca lo había visto antes. Sin embargo, parecía viejo. Lo recuerdo. Oí a un niño llorar dentro. Pensando que tal vez tendría un amigo con quien hacer casitas de árbol, miré por la ventana. El niño estaba encadenado y había un cuenco de perro en el suelo. Quise ayudar, pero sabía que estaba invadiendo. Miré a mi alrededor. Fue entonces cuando vi a un hombre, a unos 6 metros dentro del bosque. Estaba vestido todo de negro, ropa antigua. Como ropa del siglo XIX. Debió de haberme estado observando todo el tiempo. Sin expresión alguna. Salí corriendo todo el camino a casa. Tenía tanto miedo que no se lo conté a mis padres hasta que debía irme a la cama y tuve que explicarles por qué me daba tanto miedo dormir. Llamaron a la policía enseguida. Encontraron el cobertizo. Oí que encontraron las cadenas y el tazón. Pero el niño ya no estaba. Siempre me he culpado por no haberlo ayudado enseguida. ¿Y tú?, preguntó James. Sí. Está bien, ella me ha estado diciendo cómo salir. Lo miré sin decir palabra porque sonaba muy maníaco. Dijo que hay una salida secreta dentro de JT. Solo tenemos que abrirlo para llegar. James, dije, sin saber qué más decir en ese momento. Ah, ya lo sé, dijo tragando saliva. Sé que no es cierto. Tenía que decírselo a alguien. No sé qué está pasando aquí, añadió. Tengo miedo, hombre. Yo también. Teníamos que salir de ese octágono. Semana 4. Después de eso, James y yo empezamos a buscar salidas. Como ya no dormíamos nada, teníamos tiempo de sobra para hacerlo. Cada vez que creíamos haber encontrado algo,
era un callejón sin salida. Fue mientras lo hacíamos que vimos a Don, solo en el pasillo, de espaldas a nosotros. ¿Qué pasa?, me preguntó James. Había algo extraño en ello. Don, ¿estás bien?, grité. Se dio la vuelta y, con una sonrisa, nos saludó con la mano. Adiós, chicos, dijo, y dobló la esquina. Miré a James para ver si pensaba lo mismo que yo, que algo malo estaba a punto de pasar, y él ya me estaba mirando. Salimos corriendo tras él. Ya estaba al final del siguiente pasillo, subiendo al ascensor. Don, no, gritamos y corrimos tras él, pero las puertas se cerraron antes de que llegáramos. Subió. El problema es que el octágono es un edificio de una sola planta. No hay ascensor. Nunca antes ni después. No sé a dónde fue Don ni si lo que creo haber visto realmente ocurrió. Pero sé que nunca volví a verlo. No lo entiendo, dijo James. ¿Qué pasa? Antes de que pudiéramos tomarnos un tiempo para pensarlo, un grupo de personas dobló la esquina y caminó hacia nosotros. Creo que deberíamos irnos, dije. ¿Quiénes son ellos?, preguntó. James, vámonos, dije. ¿Por qué están borrosas? No lo sé, pero nos vamos. Lo agarré del brazo, lo jalé y corrí. Corrí hasta llegar a la cocina y me escondí entre la pared y el refrigerador. Estaba segura de que James estaba justo detrás de mí. Podía oír sus pasos durante todo el camino. Pero cuando miré, ya no estaba. Me quedé allí hasta que mi cuerpo no aguantó más. Probablemente unas horas. Al salir, vi que alguien me observaba desde la puerta. Me sobresalté tanto que me apoyé contra la pared. Era un niño pequeño. «Hola», dije. Entonces oí gritos. El niño se había ido. Más gritos. No podía dejar a alguien en apuros. Otra vez no. Corrí hacia los gritos, asustada por lo que pudiera estarle pasando a James. Volví a oír un grito, pero este se ahogó. Venía de la habitación de JT. Deseé entonces, y aún deseo, no haber abierto esa puerta. James estaba ahí dentro. Había rebanado a JT y se palpaba las entrañas. La expresión de asombro y angustia se congeló en el rostro de JT. ¿Qué hiciste?, pregunté. Tengo que salir, dijo James mientras escarbaba en los intestinos de JT. Salí de la habitación. No sabía qué más hacer. Solo tenía que encontrar un lugar donde esconderme hasta que Richardson pudiera sacarnos de allí. Una vez fuera de la habitación, oí a James decir, «Mamá», y luego, «¡Ay, no, ay, no!», y luego gritó. Volví corriendo. James se había ido. No había perdido de vista la puerta de la habitación. No había manera de que pudiera salir. Pero se había ido. Y un humo negro y nocivo salía del abdomen de JT. Olía a neumáticos quemados. Regresé a la cocina. Encontré velas. Derretí cera en papel absorbente. Me tapé los oídos. Luego me acurruqué en un rincón, con los ojos cerrados, y esperé a que llegara el sueño. Esperé mucho tiempo, pero finalmente llegó. Cuando desperté, el profesor Richardson me estaba sacudiendo. Ya me había quitado las toallas de papel de los oídos. Pensé que vendría temprano. Después descubrí que llevaba varios días dormido. Me preguntó a dónde habían ido los demás. Le conté todo, hasta donde entendía. Intenté llevarlo hasta el cuerpo de JT. Pero ya no estaba. Ni rastro de sangre. Después me llevó a un hospital para asegurarse de que estuviera bien. Yo pago la cuenta, dijo. Y además, olvídate de tus préstamos estudiantiles. ¿Así es?, pregunté. Te puse en peligro, dijo. Así que sí, te lo has ganado. Si te callas. Le dije que no podía quedarme callada por lo que les pasó a los demás. ¿No crees que esas cosas sucedieron de verdad? ¿Se suspenderían todas las leyes del universo físico solo por ustedes cuatro? No, fueron sueños despiertos. No se suponía que soñaran nada. Creí haberlo compensado. La máquina necesita ajustes. Así es la ciencia. Los demás están bien. Se mantendrán en un perfil bajo por un tiempo, hasta que publique los resultados. Por favor, haz lo mismo. Quería creerle. Siempre me he considerado una persona racional. Simplemente no le creí. Sí, todo pudo haber sido un sueño. Esa sería la explicación más simple. Pero no fue un sueño. Intenté encontrar a los demás. Nunca lo logré. No creo que estén bien. Intenté contárselo a la policía, pero querían pruebas. Ni siquiera pude mostrarles el octágono. James, JT, Don, si están ahí y leen esto, avísenme si están bien.
Y a todos los demás, déjenme decirles lo que pienso. Creo que el profesor Richardson tenía razón en una cosa: el sueño es algo que evolucionamos para protegernos. Excepto que no de las criaturas que vagan por los bosques de noche. Nos protege de algo mucho peor, de algo que nos rodea. No está obsoleto en absoluto. Agradezcan a sus creencias que pueden dormir y soñar.